Emprendemos aventura hacia un lugar insólito, desolado, diferente. El punto Nemo, y queremos saberlo todo, ustedes también, me imagino. Tenemos, en este caso, a dos comandantes de la nave marítima tan especiales que estoy seguro que el recorrido va a ser maravilloso. Fernando García Echegoyen, ya con su mítica carta náutica. Bienvenido, amigo mío. Buenas noches, Iker, bien hallado. Gracias. Don Javier Sierra. Buenas noches. Porque de este punto hablaron los maestros del misterio y luego sabremos por qué. Sí, hablaron, lo sobrevolaron, no supieron muy bien qué había, pero es curioso que incluso hasta un gran autor del misterio como es Lovecraft ya lo marcó en su novela más emblemática, como el lugar donde vivían los cadáveres. Hablaba de la ciudad de los cadáveres, una cosa muy misteriosa. Tienes ahí un libro del gran Antonio Rivera, padre de la ufología y el misterio español, que se llama Los 12 Triángulos de la Muerte. Podríamos decir que hasta para los autores del misterio el punto Nemo era tan misterioso que no se ve muy bien a qué atenerse. Y eso ya nos da un... Bueno, nos remontamos a antes de que se marcara el punto Nemo. El punto Nemo en realidad es un convencionalismo geográfico que se marca en 1992, pero en 1976 Antonio Rivera en Los 12 Triángulos de la Muerte planteaba una hipótesis, y es que a lo largo de todo el planeta, en la latitud 30 grados por encima del Ecuador y 30 por debajo, había una serie de puntos en donde se producían grandes alteraciones geomagnéticas y que allí desaparecían embarcaciones, habría problemas de navegación y había misterio en esencia. Uno de esos puntos es en el Pacífico Sur, está marcado en el mapa que él publicó en ese libro y coincide con lo que hoy vamos a visitar del punto Nemo. Maravilloso, Javier, es decir, acudiendo a las fuentes míticas y para nosotros importantes del misterio, y ahora la pura investigación, porque es Fernando, como lo que me dice Iker, este tema va a interesar a nuestra audiencia seguro, y lo primero es ubicarlo, dar las coordenadas, ¿no? El punto Nemo es, y perdón por el galimatías que voy a soltar, el polo oceánico de inaccesibilidad. ¿Qué significa esto para que todos nuestros amigos lo entiendan? Es el punto del planeta más lejano de cualquier tierra firme, ¿de acuerdo? Está en el Pacífico Sur. Es un punto que no se ha podido determinar hasta los años 90, como bien ha dicho Javier. No se ha podido determinar porque hacía falta un ordenador muy potente y unos modelos matemáticos muy potentes. Date cuenta que las cartas náuticas están basadas en la proyección mercatoriana. La proyección mercatoriana es lo que nos hace ver la Tierra, que es una esfera, en un plano. Y no es exacta. No es exacta. Entonces no se podía determinar con exactitud. Se tenía idea, como bien ha dicho, como bien ha explicado Javier, de dónde podía estar. Lovecraft lo sitúa hace 70 años antes de que lo descubriera, de que lo ubicara este señor, lo sitúa a 140 millas de donde realmente está. Es decir, lo clava. Lo clava a nivel marítimo, ¿no? Ahí vive Chulhu, ese mítico ser. ¿Qué decía antes de que nos marque, qué decía Lovecraft? Bueno, fíjate, Los 12 Triángulos de la Muerte abre con una cita de Rivera mencionando precisamente a Lovecraft, y decía: supongo que Chulhu sigue viviendo en las pétreas catacumbas que lo han protegido desde los días en que el sol era joven. ¿Quién conoce el final? Y da ahí una serie de descripciones y de datos que lo sitúan en torno a una ciudad imaginaria, Arlaye, que es donde vivía este ser, pues eso, a 140 millas náuticas del punto Nemo, situado que por eso, los cartógrafos. Fernando, es, vamos, acertar como la petanca que se queda la bola al lado, ¿no? Eso es clavarlo. Yo cuando lo leí digo, no me lo puedo creer. O sea, yo tengo aquí marcado el punto Nemo que está en rojo y el punto donde está... Enséñalo, que me parece maravilloso. Ahí está el punto Nemo, no lo tienes imperfecto, te está cogiendo la cámara. Este punto rojo es el punto Nemo, que son concretamente los 48 grados, 52,6 minutos de latitud sur, 123 grados, 23,6 minutos de longitud ¿Y por qué oeste. es importante que hablemos de ese punto Nemo, Fernando? Porque ese punto Nemo, en primer lugar, porque es el punto más alejado de cualquier tierra firme. Más desolado, por tanto. Es el punto más desolado de la Tierra, probablemente. No en vano esto se le llama el área deshabitada del Pacífico Sur. Y porque además ha ocurrido, cuando se ha determinado con un modelo matemático donde estaba ocurrido una cosa muy curiosa. El punto Nemo es equidistante a 3 islas que son la Tierra, que está más cercana, porque el continente está muy lejos. El continente está a 4.500 kilómetros del punto Nemo, o sea que en concreto el continente es Chile. Está equidistante con 3 islas que
son islas malditas, pero con todos sus méritos. Primero, 3 islas malditas, Fernando. Sí, señor. La isla Daci, que está en el archipiélago de Pitcairn. La isla Pitcairn es donde se produjo el famoso motín del Bounty. Todo lo hemos visto en el cine, que lo que nos cuentan los anglosajones es mentira. El Bounty no era exactamente un barco negrero, pero casi. Era un barco que mucha gente no sabe lo que es, Fernando. Era un barco que estaba recolectando árbol del pan. El árbol del pan era comida para esclavos. O sea, en el cine se nos ha pretendido vender como un hecho, en fin, científico. Mentira. Estaban recolectando comida para esclavos. Y estaba mandado por un brillantísimo marino, el teniente de navío William Bligh, que aparte de ser un gran marino era un tirano. Y se amotinaron contra él en la isla Pitcairn. ¿Y qué pasó? Deshabitada, isla deshabitada. Efectivamente. ¿Qué pasó? Que lo abandonaron a su suerte junto con un grupo de fieles en un bote, realizó una grandísima gesta náutica y los que se quedaron en la isla Pitcairn le prendieron fuego al Bounty, lo hundieron y en los años siguientes se dedicaron a matarse entre ellos en 4 sangrientas rebeliones. Es decir, pocas historias náuticas tan oscuras como la del Bounty. Bien, pues todo esto en una isla sin habitantes. En la isla desolada, la gente matándose entre sí. Efectivamente. Un sitio más maldito para los navegantes, imposible. Empieza la historia con un barco que está recolectando comida para esclavos y acaban matándose entre ellos. Equidistante, concretamente a 2.688 kilómetros también del punto Nemo, está un atolón de la isla de Pascua. Pues fíjate. Sitio mágico, sitio maldito, por qué no decirlo. Vosotros sabéis mucho más de eso que yo, pues los moais, el culto a los moais, de civilización perdida. Bueno, pues la isla de Pascua está exactamente a la misma distancia que la isla Daci, del archipiélago de la isla Pitcairn, y está a la misma distancia de una tercera isla que está aquí abajo al sur. Que esto ya es una carambola tremenda, ¿eh? Por cierto, hablando de Pascua, que Antonio Rivera fue uno de los exploradores españoles de Pascua. Es curiosa la conjunción. Exacto. 2 islas malditas, entre comillas, y una tercera también a la misma distancia. La isla Maer. La isla Maer es también la nada absoluta. Allí lo único que hay son piedras, hielo. Y está exactamente a la misma distancia. 2.688 kilómetros, al igual que está a 2.688 kilómetros el atolón este de la isla de Pascua, igual que está a esa misma distancia la isla Daci en el archipiélago de las islas Pitcairn. Es decir, ya per se eso es algo que desde un punto de vista científico es muy difícil que se dé. Es decir, un punto del océano que es equidistante con 3 islas. Y 3 islas además que son lo peor que uno se puede encontrar en el mar, por decirlo de alguna forma. Pero es que además hay un misterio geológico, ¿no? que tiene que ver con que ahí también está el punto de giro de las corrientes del océano. Es decir, no es un lugar cualquiera, es un vórtice. O sea, puede ser que una carambola geográfica que sea un punto aislado y equidistante de las islas, pero es que desde el punto de vista del comportamiento de los océanos, justo ahí es donde se produce el giro de las corrientes y justo por esa causa es un lugar donde las aguas no son muy frías, son aguas que se mantienen a una temperatura de unos 5 o 6 ¿Cómo es esto grados. del giro? ¿Qué enclave es ese? ¿Qué pasa ahí? En la Tierra hay 5 grandes corrientes oceánicas que se desarrollan haciendo un giro. En las que están en el hemisferio norte, el giro es en sentido horario, en sentido de la aguja del reloj, y en el hemisferio sur en sentido antihorario. Además, esa corriente que ha descrito Javier convierte al Océano Pacífico Sur en una jaula, y ahora voy a explicarlo. Aquí hay una corriente oceánica que va desde el sur hacia el norte, por la costa de América del Sur, por el Ecuador, desde el este hacia el oeste, de norte a sur, por la costa de Nueva Zelanda y Australia, y al llegar a la Antártida enlaza con la corriente, una corriente que circunvala el polo sur, la Antártida. Y entonces lo que se convierte es una corriente de giro. El punto Nemo está muy próximo al centro de esa corriente de giro. ¿Qué es lo que hace esa corriente de giro en el Pacífico Sur? Impide que entren aguas más frescas, que entren aguas con nutrientes, que entren aguas de otras latitudes, y además impide que salgan cosas de esta zona también. ¿Qué sucede? Que si aquí no llegan aguas con nutrientes, el fondo marino se convierte en un desierto. O sea, es desolado arriba y abajo. Abajo es muy desolado. Ahora hablaremos de las criaturas que viven ahí. Es muy desolado.
Y además, como está tan lejos de tierra, el viento que arrastra nutrientes de tierra no llega hasta allí. Por tanto, es un sitio completamente desolado. Al mar llegan nutrientes por el efecto de la desembocadura de los ríos, por eso la sequía también afecta al mar, porque digamos el aporte de nutrientes es menor y porque el viento no llega aquí. ¿Qué es lo que hace esa corriente? Esa corriente circular lo que hace es que no penetren esos nutrientes, el fondo del mar sea un fondo del mar completamente desértico y además toda la basura que se acerca la desmenuza, todo el plástico. ¿Y qué pasa? Que se va aportando una cantidad enorme de plástico hasta crear una inmensa isla de plástico. Dicen que del tamaño de Francia. Eso es un tema que algún día tenemos que hablar. Porque... Vamos a ver, que aparte de todo esto, y esto está muy de actualidad, hay una isla flotante gigantesca en esa latitud. En esa latitud. Fíjate, este es el punto Nemo y aquí aproximadamente a 1.350 millas, a 2.500 kilómetros, está el centro de la isla de basura. Todo ello, todas estas cosas que vamos viendo, digamos que se producen en las proximidades. ¿Esa isla de basura qué pasa? ¿No se degrada? ¿Continúa errante? Sí, bueno, se va degradando poco a poco a través de muchos años, pero eso tardará siglos en degradarse, que no se va a degradar porque los aportes de basura son continuos. Y hay que decir una cosa, yo cuando lo digo hay mucha gente que se cabrea conmigo, pues ahora sabéis que, en fin, ahora hay unas campañas que no tirar plástico. Sí, bien, pero la mayor parte del plástico que contamina los mares viene de la pesca industrial. La mayor parte. Que sucede que hay muchos intereses económicos en juego. Es decir, la pesca industrial, estamos hablando de japoneses, estamos hablando de coreanos, estamos hablando de chinos, estamos hablando de rusos. Es un negocio. Son los que generan la isla de alguna manera. Claro, son sobre todo esos pesqueros quienes generan esa cantidad de plástico y de materiales sintéticos, aparte de lo que pueda venir de tierra, que esa es la menor parte. Pero esa isla debe estar dentro, me imagino, o al límite de la jaula que nos has descrito de las corrientes marinas, porque en 2018 una regata que pasó por allí, porque aquella zona no es que sea muy transitada, que digamos, ¿no? Una regata, la Volvo World Race Tour, encontró restos de microplásticos alrededor del punto Nemo, es decir, que lo que se está deshaciendo de esa isla está llegando hasta el lugar más aislado del planeta. Porque la propia corriente desmenuza los plásticos, los convierte en partículas más pequeñas, pero igualmente contaminantes. Eso entra en los seres vivos, en los peces y los acaba matando, ¿no? O sea, es realmente un tema muy duro y muy trágico que se está produciendo. La mancha puede ser tranquilamente, o sea, esa isla puede ser tranquilamente esto que yo marco aquí. Y el centro es este que está a 2.500 kilómetros del punto Nemo. Eso. Oye, y se han grabado cosas muy extrañas allá abajo, en imagen de seres y en sonidos, Fernando. Hay un sonido que se llama, lo han llamado, si no recuerdo mal, el blop. Sí. Blop, sí. Que es un sonido que inicialmente se pensaba que se encontraba en el punto Nemo. En realidad está a unos 2.000 kilómetros al este del punto Nemo. Al principio decían los científicos que podían ser ballenas azules, una ballena azul. Son sonidos de... un alarido, ¿no? No, ahora te voy a explicar cómo. Y lo vas a recordar porque lo hemos... Es como una frecuencia. Es una ultra... Ah, es verdad, es el blup, es verdad, es verdad. Es una frecuencia muy baja. Sí. Una frecuencia... ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos del Ar San Juan? Sí. Que se había detectado un ruido, como el escorcho de una botella de champán. Eso es lo que se oye a 2.000 kilómetros del punto Nemo. Al principio decían los científicos, hombre, los icebergs que rozan en el fondo, oiga, que aquí hay de 2.500 metros de fondo, que me estoy contando. Ya después se dieron cuenta que podía ser algún tipo de organismo, algún monstruo marino. Decían. ¿Creyeron en eso durante mucho tiempo? Creyeron en un calamar gigante, ¿no? Calamares gigantes, efectivamente. Y ya algunos científicos dijeron, no, eso lo producen los icebergs, los témpanos de hielo, al partirse. Eso está por ver y por demostrar, no deja de ser una teoría. Sí, es lo de siempre. Se dijo el punto tal, Nemo, el sonido resuelto, pero nadie lo ha resuelto exactamente. No solo no se ha resuelto, sino que además hay una casualidad de esas que a ti te dejan, a mí me hacen pensar, ¿no? Yo, en fin, le doy muchas vueltas a las cosas.
La ciudad que ha descrito Javier, la ciudad descrita por Lovecraft, está a unas 140 millas al noroeste del punto Nemo. Pero es que la guarida de ese monstruo se pronuncia Yudul. Chulhu. Sí, es impronunciable, pero ese Chulhu era una especie de calamar. Efectivamente, un antropoide con... Eso es, con tentáculos. Tentáculos en la cara. Lovecraft ubica la guarida de ese bicho, por decirlo de alguna forma, donde se han captado esos sonidos que se llaman blob y que no sabemos lo que son. Si no es una casualidad... Precisamente tenía aquí dos libros maravillosos. Uno es impresionante, es El camino del explorador, Edgar Mitchell. Tú lo sabes perfectamente, Javier. Esos astronautas que llegando a la Luna sufren una especie de epifanía y les cambia la vida, el concepto del universo. Y curiosamente lo tenía al lado de la tumba del astronauta, de Daniel Entrialgo, tumba del cosmonauta. El concepto tumba de lo espacial también ocurre aquí. También. De hecho, una expresión muy famosa de los astronautas, si no recuerdo mal, era de Buzz Aldrin cuando llegó a la Luna, era: esto es una magnífica desolación. Bueno, pues esa magnífica desolación es hoy el vértice al que se dirigen desde hace ya unos cuantos años las naves espaciales de mayor tamaño que quieren que reentren y que impacten allí. Es un cementerio de naves espaciales. El punto Nemo... Pero hablamos también de esta zona. Hablamos del punto Nemo, sí. El punto Nemo acoge al menos 263 satélites de Roscosmos, la agencia soviética, de JAXA, la agencia japonesa, de la Agencia Espacial Europea y, por supuesto, de la NASA. El punto Nemo es un cementerio espacial. Un cementerio espacial, 263 naves. No naves cualquiera, se habla de las estaciones espaciales Soyuz, por ejemplo. Hay 6 de estos módulos de la Soyuz sepultados bajo las aguas del punto Nemo. Ahí hay un plan para el año 2030 para dirigir la Estación Espacial Internacional. Se enviarán en diciembre de 2030 3 naves, 2 soviéticas y una americana, que empujarán a la Estación Espacial para que reentre en la atmósfera, y se va a programar su caída precisamente en el punto Nemo. Así que también está vinculado al cosmos. Pero se da una paradoja muy simpática, muy singular, y es que esa Estación Espacial Internacional, cuando pasa por encima del punto Nemo, está a 400 kilómetros de altura. Es decir, los astronautas y la Estación Espacial Internacional van a estar más cerca del punto Nemo en órbita que cuando estén en tierra debajo del agua, porque va a estar al menos a 2.600 kilómetros de la costa más cercana. O sea, los seres humanos más próximos al punto Nemo, Fernando García Echegoyen, los seres humanos más próximos a este lugar desolado que la mayoría no conocíamos, son los astronautas cuando pasan con la Mir. Sí, señor, la paradoja de los astronautas. Es increíble que las personas más próximas sean astronautas que van a pasar 400 kilómetros. ¿Y por qué se elige este punto Nemo para esto? ¿Precisamente por la absoluta desolación? Yo me imagino que es porque es el punto más alejado. Pero tampoco se sabe. Alejado de tierra. Tampoco se sabe, habría que preguntárselo a las distintas agencias espaciales, ¿verdad, Javier? Que se han puesto de acuerdo, cosa que es bastante insólita, desde 1971. Desde el 71 eligen este punto. Desde el 71 eligen ese punto. Obviamente no todas caen en un área de 1 kilómetro cuadrado, sino que se reparten en millas náuticas alrededor, pero eligen ya deliberadamente, y eso es una casualidad increíble, esa región del Pacífico. Es que con este retrato que estáis haciendo, ahora entendemos la desolación dentro de la desolación. Absoluta. Lo terrible, a mí lo terrible que me parece del tema, el punto Nemo, perdona, el punto Nemo nos enseña muchas cosas. Nos enseña que lo que yo he dicho aquí 1000 veces, la última frontera es el océano. Lo sigue siendo y lo será. Sabemos muy poco de esta zona, sabemos muy poco. Es una zona que está muy alejada del ser humano, una zona que la propia naturaleza protege con esa corriente de círculo, y una zona que, a pesar de estar tan lejana, que a pesar de ser tan desconocida, está realmente muy contaminada, tanto por la basura y los plásticos como por las naves espaciales que caen, que a mí me parece muy bien, pero que las naves espaciales no dejan de ser elementos extraños ahí en el fondo, que no sabemos qué efecto pueden tener. Es que me estoy imaginando ahora las estrellas caídas de la tecnología en el punto más desolado del océano como un camposanto, ¿no? Mecánico. Me parece increíble la... Chulhu, el monstruo de Lovecraft mítico, las naves espaciales, uno de los 12 triángulos de la muerte y la basura confluyen en un punto perdido del que habitualmente pensamos no se puede contar nada. Y sin embargo, tiene todas estas historias. Pero Rivera lo considera punto triángulo de la muerte porque había habido desapariciones, por cálculos matemáticos, ¿no? Él sitúa esos triángulos
distribuidos proporcionalmente. No dice que sean triángulos, dice que son rombos en realidad a lo largo de todo el planeta, y uno de ellos, el más misterioso, decía que el más misterioso porque por allí no pasaban ni barcos, era precisamente ese rincón del Pacífico Sur. Y hay criaturas, algunas hay. Hay algunas criaturas. Se da un fenómeno muy interesante y es que lo tiene todo, el punto Nemo es que lo tiene todo, es que es increíble. Es que hay una dorsal volcánica cerca del punto Nemo. Que va a morir a Pascua. Efectivamente, una dorsal, la dorsal del Pacífico Sur, especialmente interesante de la de Louisville. ¿Y por qué le das importancia? ¿Por todo el movimiento telúrico que puede haber ahí? Porque al no haber alimento para que vivan organismos, se sabe que en el magma que brota de esa dorsal, las fumarolas, todos esos fenómenos generan unas bacterias, y esas bacterias pueden ser el alimento para determinados organismos. Hace no mucho se descubrió una criatura que se llama el cangrejo yeti, que por cierto es uno de los bichos más feos que he visto en mi vida. Es y el blanco. cangrejo yeti tiene que estar en el punto Nemo. En el punto Nemo, blanco y lleno de pelos, y parece que se alimenta de bacterias que crea sobre su propio cuerpo y que probablemente procedan de esa actividad volcánica. Se han visto otro tipo... Además, ocurren cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay determinadas algas que se supone que si están muy a la superficie crecen más por la luz, ¿no? Por el sol, No, pues crecen más cuanto más profunda estén. Eso solo se produce en el punto Nemo. Es anomalía tras anomalía. Anomalía tras anomalía. Yo siempre, cuando he estado estos días estudiando y analizando, digo, desde luego, para los criptozoólogos, si alguna vez apareciese algún bicho de esos que tanto les gusta, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, aparecería aquí. Hombre. Aparecería aquí seguro. El agua, como tiene tan pocos nutrientes, como tiene tan poca vida, tiene un color precioso, es muy cristalina, un color tirando a turquesa, es muy cristalina, a pesar de que está muy contaminada por micropartículas de plástico y de basura. Va a haber muchas sorpresas en esta zona, van a aparecer, yo estoy seguro que van a aparecer muchos organismos completamente desconocidos. Las profundidades son enormes. No sé si veis aquí unas manchas azules en la carta. ¿Señala? Sí, Fernando. ¿Sí? Bueno, estas manchas azules se supone que es la parte más alta, más próxima a la superficie, para que todo... Bueno, pues estos son superficie de 3.000 metros. 3.000 metros es lo más alto. Es lo más alto, o sea, imaginaos... O sea, que hay fosas abisales brutales. Imaginaos lo que hay ahí abajo, efectivamente, debajo del punto Nemo. Vaya viaje maravilloso, Fernando Javier. Y esto lo que tiene que servir sobre todo es para concienciarnos hasta dónde puede llegar la acción. Primero, cuánto todavía tenemos por aprender de nuestro planeta, de nuestros océanos, y hasta dónde puede llegar la acción destructiva del hombre. Para mí, el tirar naves espaciales al fondo de la zona del punto Nemo, no sé si Javier estará de acuerdo conmigo, es como cuando se decía que se iba a convertir la Luna en un basurero espacial. Es el mismo disparate. Es una luna en la Tierra esto, efectivamente, por la desolación. Digo, bueno, ¿qué pasa? Que porque esté muy alejado de la Tierra y esté a mucha profundidad, esa contaminación no nos va a llegar. Eso no se lo cree nadie, porque esto es una cadena que nos va a afectar a todos, evidentemente. Qué viaje más maravilloso, con estos dos comandantes de excepción en esta nave, en este batiscafo que hoy se ha metido en este cuaderno de bitácora especial, en el punto Nemo. Por cierto, punto Nemo, ¿por qué? Punto Nemo en memoria del mítico capitán Nemo, el capitán del Nautilus, 20.000 leguas de viaje submarino y la isla misteriosa, dos maravillosas novelas de Julio Verne. Y punto Nemo porque en latín Nemo es nadie, y yo creo que pocos nombres tan adecuados para un lugar como este, que es el más absoluto vacío y la soledad y desolación. El punto nadie quizá dé hasta más miedo, Javier. ¿Qué no habrán visto por ahí los que se han aproximado a nivel de misterios? Y qué ojo tuvieron los grandes escritores que se aproximaron justo a este lugar. Eso da para otro análisis. Claro, es un poco una especie de precognición absoluta. Literaria, ¿no? O sea, mejor que un ordenador, la mente humana, Iker. No tenía ordenador Lovecraft cuando hizo la idea de la guarida del gran monstruo tipo Leviatán, estaba ahí. Brutal. Gracias, chicos, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Más cosas, como siempre, están ya aquí, Cuarto Milenio.